Eh, Vamos a dividir la charla en dos segmentos. Yo voy a hablar de la parte de la técnica quirúrgica del reemplazo valvular aórtico y Marco va a hablar un poco de la cirugía de preservación de la válvula aórtica. ¿Vale? Bueno, cuando uno se enfrenta a una cirugía de la válvula aórtica, hay distintos escenarios. Por un lado, podemos tener una valvulopatía aórtica pura, un paciente tenga o una estenosis o una insuficiencia aórtica severa y que venga para su tratamiento quirúrgico. O puede estar esa valvulopatía asociada a otra valvulopatía, lo más frecuente es la enfermedad mitroaórtica, pero a veces pasa que está enferma la mitral, la aórtica y la tricuspidia. Otro escenario es cuando hay una patología concomitante de la aorta ascendente, que puede ser básicamente aquellos casos que hay válvula bicúspide asociada a dilatación de la aorta o la anuloectasia aórtica. Si bien de esto no voy a hablar, pero básicamente para tener una idea, cuando nosotros operamos un paciente que tiene una estenosis aórtica severa, que tiene una válvula aórtica bicúspide, nuestro límite para decir le reemplazamos o no le reemplazamos la aorta ascendente son los 45 milímetros, ¿correcto? Si el paciente no tiene una estenosis aórtica severa, tiene solamente una dilatación de la aorta ascendente, el límite que tomamos son 50 milímetros, ¿correcto? Lo que se da con mayor frecuencia es la enfermedad coronaria asociada. También puede ser que el paciente tenga una estenosis aórtica severa y una malformación congénita, puede ser una CIA en la mayoría de los casos. Otro escenario es la presencia de la endocarditis infecciosa que involucra la válvula aórtica y el otro escenario cuando la válvula aórtica se enferma a consecuencia de una disección aórtica. Cuando un paciente tiene una disección aórtica tipo A y tiene una enfermedad en su válvula aórtica, pueden haber dos escenarios distintos. Que el paciente tenga una enfermedad valvular previa o que la disección aórtica condicione al desplazarse las paredes el movimiento de un seno coronario y produzca una insuficiencia aórtica severa. Por eso muchas veces cuando uno opera a un paciente una disección aórtica y tiene una insuficiencia aórtica severa, con el solo hecho de pegar las capas de la aorta, la valvulopatía se corrige y no hace falta cambiar la válvula. O sea, esos son los escenarios en los cuales se nos puede presentar para operar una válvula aórtica. Básicamente, no voy a hablar de indicaciones quirúrgicas, pero uno de los problemas, entre comillas, que tuvimos los cirujanos, que al prolongarse tanto la vida y al haber tanta gente de 80, 90 años, esta es una patología que creció mucho. Yo recuerdo cuando yo terminé mi formación en el año 1990, operábamos más o menos 10 coronarios y un valvular, para que ustedes tengan una idea. Y ha cambiado rotundamente. ¿Y por qué? Por esto, porque aumentó mucho la sobrevida. Y hay cosas que son importantes. Por ejemplo, un paciente que llega sano a los 80 años tiene muchas posibilidades de vivir 9 años más. ¿Correcto? Y aquellos que tienen una expectativa de vida mayor de 5 años porque no tienen ninguna enfermedad asociada y tienen una estenosis aórtica, se benefician mucho con la cirugía o con el tratamiento de su valvulopatía. Y también hay que tener en cuenta que aquellos pacientes que tienen una estenosis aórtica severa, que tienen más de 80 años y que se operan, pasados los primeros 6 meses del postoperatorio, vuelven a tener la misma expectativa de vida que tenían antes de operarse. O sea, vuelven a tener la misma expectativa de vida, perdón, que la población normal. Por eso es tan importante para nosotros y a su vez es un problema, porque obviamente al ser el paciente más enfermo, más viejo, tiene más enfermedad asociada, tiene más posibilidad de complicarse y nosotros tenemos la obligación de que tenga la menor porcentaje de complicaciones posibles. Obviamente tampoco voy a hablar de la clínica, pero sabemos que estos pacientes habitualmente hablando de estenosis aórtica tienen un periodo de latencia bastante prolongado, que son totalmente asintomáticos, una mortalidad muy baja, pero cuando aparecen los síntomas aparecen los problemas. Básicamente, no hace falta que lo diga, pero los síntomas son angina, síncope y insuficiencia cardíaca. Y fíjense que cuando hay insuficiencia cardíaca la sobrevida promedio es de 2 años. O sea, muy poco. Cuando el paciente tiene síncope, un poquito más, 2 años y 8 meses, 3 meses. Y la angina de pecho, 4 años y pico. De todos modos, hay que tener bien claro que el tratamiento, el gol estándar del tratamiento de la estenosis aórtica severa es el reemplazo valvular aórtico. Pero de todas maneras, un 33% de los pacientes mayores de 75 años no son factibles de ser intervenidos quirúrgicamente por las enfermedades asociadas. Por eso es un problema y por eso
después Alberto va a hablar, el avenimiento de la válvula percutánea en cierta medida fue una solución para nosotros y para el paciente, ¿correcto? A su vez hay que saber que aquellos pacientes que tienen una estenosis aórtica severa, sintomática, si no son tratados, tienen una mortalidad muy elevada, a los 2 años entre un 50 y un 60%. Por eso, realmente uno tiene que saber que si el paciente está sintomático, si uno no le hace nada a ese paciente, irremediablemente va a andar mal. Acá está para que ustedes tengan una idea de distintas series, Charlson, Pelica, Lang, la cantidad de pacientes que no son tratados. Fíjense, en algunas series hasta el 60% de los pacientes con estenosis aórtica severa no son tratados. Lo cual, como le decía, es un problema. Y no son tratados por las comorbilidades y por las enfermedades asociadas que tienen. Y bueno, obviamente, el paciente operado tiene una sobrevida muy superior al paciente no operado. Ustedes fíjense, una estenosis aórtica severa, sintomática, no tratada, al año, a los 2 años la sobrevida es de un 40%, a los 5 años de un 22%. Bueno, ¿qué opciones terapéuticas tenemos con estos pacientes? Básicamente, lo primero es la cirugía convencional. Para que ustedes tengan una idea, la primera cirugía valvular en el mundo se realizó en el año 1952, así que relativamente es un procedimiento bastante nuevo la cirugía valvular. Podemos hacer una cirugía mini-invasiva, puede hacer la colocación de una válvula percutánea, se puede hacer una valvuloplastia con balón o se puede hacer tratamiento médico si no hay ninguna otra alternativa. Vamos a hablar un poquito de la cirugía convencional. Las vías de abordaje, podemos realizar una esternotomía convencional, que es lo que realizamos habitualmente, o se pueden hacer mini incisiones. Se hace una mini esternotomía en el tercio superior, que se hace una incisión más o menos de 10 centímetros y se corta en forma transversal el esternón, o se puede hacer una toracotomía del lado derecho sobre el segundo espacio. Básicamente, cuando uno va a hacer una cirugía con incisiones pequeñas, tiene que tener una tomografía para ver la posición de la aorta ascendente con respecto al esternón, para ver qué vía de abordaje es la más indicada. Porque si uno yerra en la elección de la vía de abordaje, no va a tener campo operatorio, no se puede realizar la cirugía. Y bueno, ¿qué opciones quirúrgicas tenemos? Podemos o reemplazar esa válvula o realizar una plástica de la válvula aórtica. Con respecto a la plástica de la válvula aórtica, es una patología, una práctica quirúrgica que se utiliza más en la insuficiencia aórtica. Es una cirugía que no es para nada tan reproducible como la cirugía de la estenosis aórtica y la del reemplazo valvular aórtico, y se hace solamente gente que está muy entrenada, porque si no las tasas de fracaso operatorio son muy elevadas. Básicamente las técnicas que se utilizan son, en los casos de anuloctasia aórtica, achicar un poco el anillo y arreglar las cúspides que está enferma, la valva que está enferma, las 3 válvulas que está enferma o las que están enfermas, hacer una aplicatura, hacerle resecciones para lograr una competencia valvular. Con respecto a la cirugía convencional, respecto a la técnica quirúrgica, la cirugía valvular obviamente tiene que hacerse con circulación extracorpórea. Lo primero que se hace una apertura del esternón, posteriormente se abre el pericardio y hay que exponer la aorta ascendente y la aurícula derecha, la vena cava inferior. ¿Por qué? Porque se coloca una cánula en la aurícula derecha para extraer la sangre venosa y llevarla al oxigenador. Esa sangre se oxigena y vuelve por la cánula arterial a la aorta ascendente. Entonces se entra en circulación extracorpórea y posteriormente se clampea la aorta y se realiza la cardioplegía, que es el arresto del corazón, la parada cardíaca para poder trabajar. El paso siguiente es abrir la aorta ascendente, resecar la válvula enferma, se colocan los puntos en el anillo, ahora como se veía a ver si, como se ven ahí, esos puntos que ven ahí son todos los puntos que se colocan en el anillo. Y se realiza el implante protésico, se anuda la válvula, se cierra la aorta y se sale de circulación extracorpórea. Esta es una cirugía que más o menos de clampeo lleva 50 minutos, 1 hora, y una cirugía que en el tiempo total debe llevar más o menos 2 horas y media.
Es muy importante la preservación cardíaca. En los años, en la final de los 70, en el sanatorio donde yo hice mi formación, en el sanatorio en Buenos Aires, la estenosis aórtica era la última cirugía que superaba en el plan quirúrgico, porque el 25% de los pacientes se morían en quirófano, porque no había una buena preservación cardíaca. Y estos corazones que son hipertróficos, si uno no los protege bien, tiene muchos problemas para sacarlos de circulación extracorpórea. Entonces, para poder trabajar sobre la aorta tenemos que parar el corazón, ¿no? Tenemos que lograr que esa parada cardíaca, que durante la parada cardíaca no se produzcan daños irreversibles en las células, en los miocitos. Entonces, esas son las drogas que tenemos. Tenemos por un lado la cardioplegia cristaloide, que es la que se usaba inicialmente, lo que usamos actualmente es la cardioplegia sanguínea. Y también están las sustancias que se llaman cardioplegia o sustancia de preservación, que en realidad se usan más para los trasplantes cardíacos. La más común, la más universal es la de Wisconsin, y le siguen la Cercior y la HTK. ¿Cuáles son las diferencias? Básicamente, que unas son cardioplegia, la otra son sustancias de preservación, y la otra es el tiempo que tolera el corazón parado. La mejor, si bien no hay una mejor, pero la más utilizada a nivel mundial en los trasplantes, la solución de Wisconsin, que asegura hasta 6 horas de isquemia, o sea, uno puede tener parado hasta 6 horas el corazón. Pero en el caso de una cirugía valvular aórtica esto no es necesario. Usamos una cardioplegia sanguínea, con la cual tenemos 2 horas, 2 horas y media que podemos tener parado el corazón sin ningún tipo de problema. Nosotros básicamente lo que usamos es esta solución cardioplegia sanguínea, que consta de 3 elementos. Una que es la inducción, la etapa de inducción, o sea, la primer cardioplegia que hacemos, tiene alto contenido en potasio, ahí tienen 60 miliequivalentes de potasio, ahí tienen la composición química, cloruro de potasio, cloruro de sodio, ácido cítrico, citrato de sodio, fosfato monosódico, TAM, destroza y agua. Entonces, ¿qué es lo que usamos nosotros? Usamos esta solución con sangre y frío. Entonces, ¿qué es lo que para el corazón? El potasio y el frío, ¿correcto? Fíjense, empezamos con 60 miliequivalentes de potasio. Y a partir de los 20 minutos pasamos a esta otra solución, que es la solución de mantenimiento. Fíjense que tiene 30 miliequivalentes de potasio. Tiene la mitad de potasio que la que usamos para inducir la primera parada cardíaca. Y cuando terminamos de realizar la cirugía, hacemos la tercera sustancia cardioplegia, que es la de reperfusión, que tiene menos potasio todavía y le agrega aspartato y glutamato, que nos ayudan a recuperar la integridad celular y que no haya daños en las células miocárdica. Básicamente, cuando uno opera una válvula cardíaca, obviamente todos saben, hay que elegir entre una prótesis mecánica, una prótesis biológica o en algunos casos un homoinjerto. Con respecto a las prótesis mecánicas, obviamente tienen una buena durabilidad a largo plazo, tienen las desventajas que requieren un tratamiento anticoagulante de por vida, con los problemas y los riesgos que conlleva, con la posibilidad de hemorragia, la posibilidad de ACV, con la posibilidad de que se trombose la válvula. Tienen muy buen perfil hemodinámico, son relativamente fáciles de colocar y en la actualidad el punto de corte se discute si los 65 o 70 años. En la Argentina, pacientes menores de 70 años se tiende a colocar válvula mecánica, mayores de 60 años válvula biológica. Pero en Europa el punto de corte es 65 años y ahora es un poquito más corto. Y ahora les voy a explicar un poquito por qué. Esta es la válvula de las que tenemos en el mercado, la mejorcita, la Sanju Regen, es una válvula norteamericana. Básicamente las válvulas que tenemos son la Sanju, las que tenemos en disponibilidad. La Medtronic, la Carbomedi y la Sorin. La que más se usan, la que más tenemos en nuestro medio es esta, que es la Sanju y la Medtronic. Como una válvula que tiene 2 discos en el medio, tiene flujo central y una pollera, esa pollera blanca, ahí es donde colocamos los puntos y donde queda anudada en el anillo. Con respecto a las válvulas biológicas, en líneas generales obviamente tienen menos durabilidad, porque tienen deterioro del tejido. La durabilidad promedio es de 12 años, pero depende un poco básicamente
primero de la calidad de la válvula. No todas las válvulas son las mismas, hay unas que son mejores y otras que son de inferior calidad. Segundo, del tamaño de la válvula que colocamos. Cuando uno coloca una válvula muy pequeña, tiene mucha turbulencia de flujo y tiene mucho más desgaste el tejido. Estas válvulas son o de pericardio bovino o son válvulas porcinas. Y cuando son pequeñas, la fricción de la sangre las deteriora con mayor rapidez. Obviamente tienen la ventaja de que no requieren tratamiento anticoagulante. Técnicamente las cirugías son muy similares, pero por ahí es un poquito más dificultosa porque el perfil de la válvula es alta, entonces hay que ver que no tape los ostium coronarios. Hay una serie de cuestiones técnicas que la hacen un poquitito más dificultosa. Pero tiene una ventaja, las válvulas biológicas tienen la posibilidad hoy en día de colocar una válvula percutánea el día de mañana. Entonces cambió bastante el concepto de la selección de la prótesis en la gente más joven. El detalle que hay que tener, un poco lo que decía con el tamaño de la válvula, uno debe tratar de colocar una válvula por lo menos número 23 para que sea factible después colocar una válvula percutánea dentro de esa válvula. Si uno coloca una válvula 19, una válvula 21, probablemente una válvula percutánea no se pueda abrir bien y no logremos un buen perfil hemodinámico. Entonces, es importante colocar una válvula lo más grande posible. Existen tablas de correlación a la superficie corporal del paciente e indican qué número de válvula teóricamente le corresponde al paciente. Y siempre hay que hacer el esfuerzo de colocar la válvula más grande porque tiene menos gradiente, mejor perfil hemodinámico y en el caso de las válvulas biológicas, menos deterioro de la estructura de la válvula. Y como decía, en pacientes mayores de 65 o 75 años, las válvulas biológicas son las válvulas de primera elección. Esta es una válvula Carpentier, es una válvula de pericardio bovino. Ahí ven cómo pasan puntos por el anillo, es el anillo que les mostraba. Esta parte blanca, bajan, se suturan y después se cierra la aorta. Esta es una válvula muy buena, se llama Sanjut Trifecta, es una válvula relativamente nueva, tiene un stent de titanio y tiene tres valvas de pericardio, tiene un excelente perfil hemodinámico y tiene muy buena durabilidad a largo plazo. El problema es que económicamente es un poco cara, una válvula que anda más o menos los $6.000, Marco, ¿no? Menos los $6.000. Entonces cuesta un poquitito que la autorice. Pero una válvula pequeña, una válvula 19 de esta, tiene un perfil hemodinámico perfecto, porque son muy parecidas a las válvulas percutáneas. Se abre completamente la válvula, entonces prácticamente no tienen gradiente. Si uno tuviese la libertad de elegir la válvula que uno quisiese para colocar una válvula biológica, elegiría esta válvula. Esta es una válvula de Edwards. Y lo que tenemos en este momento son las válvulas sin sutura. Estas válvulas se colocan a más que 2 puntos. El procedimiento, la válvula es muy parecida a una válvula percutánea. La diferencia es que nosotros resecamos la válvula con el calcio, la ponemos en posición y se abre, se coloca solamente un puntito. Esto hace que sea el procedimiento mucho más rápido. Uno lo hace con visión directa, si bien tiene que utilizar circulación extracorpórea y tiene que parar el corazón, el hecho de sacar todo el calcio y colocarla con visión directa tiene la ventaja de que no va a haber leak periprotésico, no existe la posibilidad de leak periprotésico porque el calcio no está, y la posibilidad de producir un trastorno en la conducción también son bajas porque uno ve dónde la coloca y la puede reposicionar. Disculpen que me olvidé de apagar el celular. Esta es de Sorin, la Perceval, y esta es una válvula también de Medtronic, que tiene las mismas características, se colocan 3 puntos de anclaje, y lo que se hace en esta cirugía se hace una mini esternotomía, y por un tajo chiquitito se realiza la cirugía. Es mucho menos cruento, tiene mucho menos morbilidad, si bien no es lo mismo que una válvula percutánea, pero es mucho más placentero para el paciente. Y por otro lado tenemos los homoinjertos aórticos. Los homoinjertos aórticos durante mucho tiempo, el homoinjerto es una válvula de cadáver, o sea, así como se dona un riñón, cuando fallece un paciente se saca la aorta ascendente, se sacan las válvulas y esas válvulas se las guardan en nitrógeno líquido a menos 160 grados, quedan congeladas y son utilizadas.
Estos homoinjertos tienen la ventaja de que son muy buenos para la endocarditis. ¿Por qué? Porque son muy resistentes a la infección y porque uno conta también con parte de la válvula mitral. Entonces a nosotros nos pasa cuando operamos una endocarditis que a veces hay mucha destrucción de los tejidos adyacentes y este tipo de válvula nos permite tapar esos agujeros, entre comillas, que de otra manera es difícil de. Entonces, básicamente los homoinjertos órticos yo diría que hoy en día se utilizan en la endocarditis bacteriana. Se utiliza también en algunas reoperaciones, cuando uno tiene que reoperar a un paciente una válvula, a veces está todo muy pegado, está todo muy duro y es muy difícil disecar individualmente los ostios, sacar a veces hay que arrancar estructuras vecinas y esto nos facilita la colocación de la válvula y la reparación de lo que daña. Los homoinjertos tienen una duración promedio de 10-15 años debido a la calcificación. Hace poco tiempo me tocó reoperar a un paciente en el hospital que tenía un homoinjerto que la verdad no lo pudimos, lo suspendimos la cirugía, lo mandamos a la percutánea porque la calcificación que tenía realmente era imposible cambiar la aorta. Haber seguido con ese paciente hubiese sido perder el paciente. Entonces ese es el problema que tienen, la calcificación es realmente un problema. No requieren de tratamiento anticoagulante y tienen un perfil hemodinámico excelente, porque en realidad es igual que una válvula, es una válvula nativa, no es que sea igual, es una válvula nativa. Obviamente la cirugía tiene complicaciones y lo que nos pasa es que como la cirugía de la válvula aórtica es una cirugía de los pacientes grandes, obviamente son pacientes que se complican y mucho, entonces hay que elegirlo bien, hay que verlo bien, hay que prepararlo bien, hay que ver a quién se opera, a quién no se opera. Básicamente las complicaciones que tenemos son la insuficiencia cardíaca perioperatoria, lo que yo le decía, estos pacientes tienen mucha hipertrofia, tienen corazones muy grandes, entonces si uno no los protege bien, ese corazón sale mal de circulación extracorpórea. Por eso lo primero que hay que hacer es protegerlo bien, pararlo bien y cumplir con los parámetros de protección. Cada 15 a 20 minutos, pasarle la cardioplegia, ver que esté fría, ver que el corazón esté frío. Algunos usan termómetro para tomar la temperatura del septum. Otra alternativa es colocarle hielo arriba del corazón, pero básicamente hay que evitar de que ese corazón no falle en la salida de circulación extracorpórea. Obviamente estas cirugías sangran, hay complicaciones renal. El accidente cerebrovascular es una complicación realmente desagradable, eso se puede prevenir, viendo bien el paciente uno puede saber qué paciente tiene placas en la aorta ascendente, qué paciente tiene lesión carotidia, o sea, hay que ver integral y globalmente el paciente para disminuir estas complicaciones. Arritmia, las más comunes son la fibrilación auricular, a veces el bloqueo auriculoventricular, porque cuando resecamos la valva no coronariana podemos lesionar el haz de conducción. Respiratorias, complicaciones infecciosas y complicaciones de la esternotomía, de la incisión. Sobre todo en los viejitos y en las mujeres. Muchas veces las mujeres ancianas tienen mucha osteoporosis y eso es un problema para la herida external, para el cierre y para la cicatrización. Entonces, como yo les decía, cuando uno va a operar a un paciente es importante verlo globalmente y tener un grupo de trabajo, un hard team, o sea, que no lo vea solamente uno. Ahora vamos a ver cómo se compone un hard team, para evaluar los scores de riesgo y decir la conducta más apropiada de un paciente. ¿Tá? Porque hay pacientes que ni siquiera son para un TAVI, entonces uno tiene que verlo bien y tiene que verlo en conjunto y en grupo, con el hemodinamista, el cardiólogo, el cirujano, el ecografista, todo el grupo de trabajo. Ahí tienen básicamente cómo se constituye un jardín, el ecografista, el anestesista, el cirujano, el hemodinamista, el cardiólogo y la otra vez en otra charla importante el médico de cabecera, porque muchas veces el médico de cabecera nos da información importante, adicional, que a veces el paciente no nos la puede dar. Los scores que nosotros usamos básicamente es el Euroscore y el STS, son scores que nos dan mucho más bajo de la morbimortalidad real que tenemos, no son scores muchas veces extrapolables a la República Argentina. De todos modos, la otra vez hablábamos con Alberto, le contaba que también uno por ahí escucha muchas publicaciones, escucha, por ejemplo, el STS Score, y hablaba que la mortalidad de los pacientes mayores de 75 años, por ejemplo, en Estados Unidos, la mortalidad de cirugía aórtica es de un 8%. Y en ningún STS o Euroscore te va a aparecer el 8%. O sea, por ahí pasa que los scores no están
no coinciden con la realidad de medio de, ¿no? Y fíjense que tenemos desde pacientes de baja por inmortalidad hasta pacientes que son inoperables. Básicamente se toma como criterio de inoperabilidad cuando el STS score supera los 10, el 10%. Ahí tenemos de extremo riesgo y en rojo los pacientes que no son aptos para ningún tipo de tratamiento de su valvulopatía. Y lo ideal es tener lo que se llaman las salas híbridas, o sea, esas salas donde uno puede operar, puede hacer un cateterismo, puede colocar una válvula percutánea, si se complica la opera, puede poner un bypass coronario, si tiene alguna duda le hace una angiografía, pero bueno, obviamente para que ustedes fíjense que más o menos una sala híbrida vale entre 2 y 5 millones de dólares, una sala completa, o sea, no es accesible para nuestro medio, pero como se vienen dando las cosas, como se viene trabajando conjuntamente con el hemodinamista, como se trabaja en válvulas percutáneas, en los pacientes combinados, esto es a lo que uno debería apuntar en el futuro. Un poquito, ¿cuáles son las tendencias? Esto hasta el año 2011, ¿cuáles fueron las tendencias? ¿Cómo fueron cambiando la cirugía valvular en los Estados Unidos? Básicamente, lo que se ha visto, bueno, obviamente, a pesar, inclusive en la era posterior a esto, en la era que apareció en los TAVI, un incremento importante del número de cirugía valvular aórtica. En forma importante realmente el crecimiento del procedimiento. Una disminución de la cantidad de cirugía combinada. ¿Por qué? Porque muchos de estos pacientes adultos, en muchos lugares, para disminuir los riesgos, se le hace primero una angioplastía coronaria y después se lo opera. Entonces, los pacientes tienen enfermedad combinada, a veces se los trata percutáneamente la parte coronaria, entonces se simplifica la cirugía valvular. Hay un aumento importante del número en pacientes mayores de 75 años y a pesar de eso se ha visto una disminución en la morbilidad y la mortalidad hospitalaria en la estancia hospitalaria. A pesar de todo, fíjense que estos son pacientes grandes, pacientes viejos, hay un porcentaje importante de válvulas mecánicas, pero eso es porque muchos pacientes tienen fibrilación auricular preoperatoria. Entonces eso hace que un 25% de estos pacientes adultos se indique una válvula mecánica de entrada y una válvula biológica, y un 75% de válvulas biológicas. Y se vio que el sexo femenino, raza negra, tiene mayor mortalidad hospitalaria en los Estados Unidos. 3 o 4 trabajitos súper chiquititos, esto de RE en Francia, reemplazo valvular aórtico en los ancianos, la gente adulta, 1.193 pacientes, del año 2000 y 2009. Mortalidad operatoria 7%, 5,5% para aórtica sola y 11,5% para combinado. Esto, repito, son centros de alto volumen y alta experiencia. Cirugía de urgencia, clase funcional 4, baja fracción de eyección, falla cardíaca derecha, fibrilación auricular, insuficiencia cardíaca derecha y enfermedad vascular periférica se asocian con aumento de la morbimortalidad y peor pronóstico operatorio. Fíjense lo que es con la clase, cuando un paciente va en clase funcional 1, 4,5% de mortalidad operatoria. Clase funcional 2 y 3, 6%, pero cuando va en clase funcional 4, 16,25%. Por eso cuando uno va a operar a esos pacientes que están con disnea prácticamente de reposo, por ahí más vale sentarse, barajar las cartas de nuevo, por ahí más vale hacer una valvuloplastia con balón, dejarlo que mejore un poco, mejorarlo un poquitito y después operarlo, porque si no, tiene altas chances de que le vaya mal. O este trabajo del Hospital Universitario de Valladolid, también más o menos lo mismo, del año 2000 a 2013. Inicialmente, en el primer periodo, habló todo paciente de 80 años, mortalidad del 14%, en el periodo 2004-2013, 7,7%, un poquito parecido, cirugía de urgencia, procedimientos combinados, enfermedad vascular periférica y la anemia postoperatoria, esas fueron las variables que tuvieron de mal pronóstico en los pacientes. Este es un trabajo de Australia, más o menos también lo mismo, 117 pacientes, edad promedio de 87 años, con un Euroscore de 10,89. Estos tipos son excelentes, realmente 3,4% de mortalidad. Esto es irreproducible para nuestro medio. Y bueno, un trabajo italiano, de la gente de Italia, 185 pacientes, más o menos similar, factor de riesgo, cirugía de urgencia, clase 3-4, insuficiencia renal. Y la sobrevida a los 4 años de un 70,5%. Esto más o menos.
Con respecto a la buloplastía con balón, para nosotros un poquito lo que le decía, para eso hay pacientes que llegan muy deteriorados, en clase funcional 4 muy mal, para nosotros esto nos ayuda. ¿Por qué? Porque el paciente mejora, se recupera, camina, puede comer, puede alimentarse, puede recuperarse en parte de la caquexia cardíaca que tiene, entonces nos mejora el paciente por la operación y nos disminuye la mortalidad. Y también para aquellos pacientes que están muy demejorados y no tienen otra alternativa. Alberto tiene mucha experiencia de aplicar, este es un procedimiento que habitualmente lo mejora 3-4 meses, pero por ahí es el margen que nosotros necesitamos para tener un paciente, para tener paciente, como decimos nosotros, para poder operar. Alberto habla de las válvulas percutáneas, básicamente que lo tenemos siempre muy presente a nosotros, y para nosotros, vuelvo a repetir, la válvula percutánea nos llena un espacio muy importante, porque teníamos casi un 35% de pacientes que no le podíamos dar una solución. Entonces, para nosotros fue de gran importancia para la cirugía, y aparte que trabajamos mucho en conjunto. Esta es para mí la mejor válvula, la Coreval, de Alberto está la de Sapien, estas son las otras que hay, pero bueno, no es que tampoco sea la panacea. Todo tiene sus complicaciones, puede haber un accidente cerebrovascular, puede haber una serie de cosas que va a hablar más en detalle el doctor Licheri. Y también tenemos que saber que hay pacientes que realmente están muy enfermos y ni siquiera una válvula percutánea le podemos hacer. ¿Correcto? Un paciente que básicamente lo que hace que un paciente no se le pueda brindar nada son que tenga una expectativa de vida menor de 2 años, que tenga una enfermedad mental importante o que esté extremadamente frágil y que uno, a pesar de solucionarle su valvulopatía, no le puede cambiar su fragilidad. Entonces, en realidad no tiene sentido hacerle nada y dejarlo solo con Entonces, en definitiva, los factores de mal pronóstico para nosotros son la cirugía de urgencia y emergencia, la clase funcional 4, la enfermedad vascular periférica, la enfermedad pulmonar y renal postoperatoria, y los procedimientos combinados cuando el procedimiento bueno, un poquito esto es lo que les quería comentar de cirugía. En realidad hay mucho más para hablar, pero son todos detalles técnicos que serían demasiado aburridos para ustedes. Gracias por la atención. Dale que si te